Hace poco me pasó algo muy extraño. Fue hace unas semanas, llegué a casa del trabajo como cualquier otro día. Vivo solo en un departamento, llevo aquí unos 2 años. Es un lugar bastante agradable. Unos 10 o 20 minutos después de llegar del trabajo, como a las 4 de la tarde, tocaron a la puerta. Abrí y vi a una mujer que no reconocí. Me dijo que había visto a alguien intentando forzar la entrada de mi coche unos minutos antes. Me contó que me vio salir del coche y que un hombre pasó unos minutos después e intentó abrir las puertas y ventanas. Dijo que solo quería avisarme. Por supuesto, me preocupé bastante. Quería saber quién y por qué alguien intentaría entrar en mi coche, aunque en realidad no tenía nada de valor dentro. Salí del departamento y la mujer me acompañó hasta mi coche. Siempre estaciono en el amplio estacionamiento justo afuera del edificio, usualmente en el mismo lugar. Había muchos otros coches también. Cuando llegamos a mi coche, por suerte, parecía estar bien. Ninguna de las ventanas estaba rota ni nada, y las puertas estaban cerradas con llave. Parecía que el hombre no había logrado entrar, y después de revisar y mirar alrededor, no vi al tipo que la señora había descrito, así que le di las gracias y volví al edificio. Eso ya era bastante raro, pero las cosas se pusieron más extrañas. A la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo como de costumbre, noté un coche en marcha un poco lejos en el estacionamiento. El coche estaba como detrás del mío, al fondo del estacionamiento. No le di importancia. Sin embargo, cuando me alejaba y pasé junto a él, por alguna razón miré. No estoy seguro de por qué lo hice, pero me di cuenta de que la misma mujer que me había hablado parecía estar al volante. Supuse que vivía en el complejo. Nunca la había visto antes de que apareciera en mi puerta, pero el edificio era bastante grande, desde luego, no conocía a todos los que vivían en él. No la vi durante el resto del día. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, estacioné en el mismo lugar de siempre. Segundos después de estacionar, un coche entró en el estacionamiento y se estacionó al fondo, detrás del mío, a cierta distancia. Miré y vi que era la misma mujer. Estaba estacionada más o menos en el mismo lugar donde la había visto antes. Recordando los eventos anteriores, no salí del coche inmediatamente. Quería ver qué hacía, así que me quedé dentro. Ella hizo lo mismo. Después de 10 minutos, la mujer no había salido de su vehículo, y yo tampoco. Era casi como si me estuviera vigilando o algo así. Finalmente, me cansé de esperar, salí y entré al edificio. La mujer se quedó en su coche todo el tiempo. En este punto, no sabía si estaba siendo paranoico o si algo raro estaba pasando. Intenté olvidarme de todo. Al día siguiente no vi a la mujer, pero al siguiente me quedé despierto hasta muy tarde. Era mucho más tarde de lo habitual, probablemente la 1 o 2 de la madrugada. Estaba en la sala viendo películas en la televisión. De repente, oí un ruido como si alguien intentara abrir la puerta de mi departamento. Miré hacia la puerta y vi que el pomo empezaba a girar. Por suerte, estaba cerrada con llave y no se abrió. No tenía ni idea de quién intentaría entrar en mi casa. Ciertamente no tengo amigos que simplemente entren así. Esperaba que alguien llamara a la puerta o algo después de eso, pero nadie lo hizo. Me levanté silenciosamente del sofá y me acerqué a la puerta. Cuando llegué, miré por la mirilla. Vi a la misma mujer parada al otro lado. No podía creerlo. ¿Por qué estaba intentando entrar en mi departamento en plena noche? Casi abro la puerta y la enfrento, pero decidí no hacerlo. En vez de eso, seguí observándola. Se quedó ahí parada frente a mi puerta durante unos 30 segundos. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé muy confundido, y desde entonces, no la he vuelto a ver. No sé por qué esta mujer parece estar acosándome. Estoy bastante seguro de que ni siquiera vive en el complejo de departamentos. He buscado en la zona del estacionamiento donde estacionó esas veces, y no he visto su coche. Incluso vi a algunos de mis vecinos en los pasillos y les pregunté si habían visto a la mujer o si sabían si vivía en el edificio. Nadie la conocía.
Espero no volver a verla nunca más. Soy mujer, y esto sucedió un verano cuando estaba de vacaciones de la universidad. Durante el verano, vivía en casa de mis padres y trabajaba en una tienda minorista cerca. Recuerdo que en un momento dado, bastante al principio, un tipo me envió un mensaje por Instagram. No le presté mucha atención a su perfil, pero pude ver que era mucho mayor que yo y que no lo conocía. Simplemente me saludó, pero no respondí. A lo largo de los años, varios tipos desconocidos me han enviado mensajes, y normalmente los ignoro, y la mayoría de las veces no vuelven a escribir. Sin embargo, este tipo no se rindió. Me envió otro mensaje por Instagram saludándome, y luego un tercero cuando no respondí a ese. Después de eso, me molesté y lo bloqueé, y pensé que eso era todo, pero no lo fue. Probablemente al día siguiente de bloquearlo, recibí una solicitud de amistad del mismo tipo en Facebook. La rechacé. Debería haberlo bloqueado en ese mismo momento en Facebook, pero no lo hice. Al día siguiente, vi que le había dado me gusta a un montón de mis publicaciones en Facebook y había comentado algunas de mis fotos y publicaciones realmente antiguas. Estaba haciendo comentarios en las fotos mías, pero también me decía que aceptara su solicitud de amistad y cosas así en los comentarios. En ese momento, borré todos sus comentarios y luego también lo bloqueé en Facebook. Realmente no sabía quién era, pero tampoco me importaba. Se estaba comportando como un acosador y no debería enviarme mensajes cuando claramente yo no quería tener nada que ver con él. Después de eso, las cosas estuvieron bien por unos días. Pero un día, cuando estaba en el trabajo, apareció en mi tienda. La primera vez que lo vi allí, no lo reconocí. Solo había visto su foto de perfil de las veces que lo estaba bloqueando. Pensé que era un tipo normal comprando en la tienda, y no lo recordaría de su foto. Estaba trabajando como cajera, pero el tipo se me acercó sin artículos, así que supe que algo pasaba. Entonces me saludó y mencionó lo de Facebook e Instagram. Me preguntó por qué lo seguía bloqueando y afirmó ser un buen tipo. Ahí fue cuando me di cuenta de quién era y me asusté mucho porque, a decir verdad, ni siquiera pensaba que este tipo viviera en el mismo estado que yo. Pensé que era un tipo cualquiera del otro lado del país acosándome en las redes sociales. Así que cuando dijo eso en la tienda, realmente no me lo esperaba. Recuerdo que empezó a preguntarme a qué hora salía del trabajo y cosas así. No se lo dije, y en su lugar le dije que no estaba interesada y que debía irse. Al principio, se puso a la defensiva y me preguntó cuál era mi problema, pero finalmente se alejó y se fue. Sin embargo, apareció en mi trabajo de nuevo varios días después. Esta vez, no se acercó a mí ni me habló, sino que simplemente caminó por la tienda. Lo vi fingir que compraba y luego mirarme varias veces. Se quedó allí unos 30 minutos y luego se fue sin comprar nada. Después de eso, le conté a mi jefe lo sucedido, y mi jefe me dijo que le avisara si el tipo volvía a la tienda. Bueno, por suerte, no lo volví a ver en la tienda. Sin embargo, solo unos días después de esto, llegué a casa del trabajo una noche alrededor de las 8 de la tarde. Mis padres habían salido a algún lugar, así que estaba sola en casa. Aproximadamente una hora después de llegar a casa, alrededor de las 9, oí que llamaban a la puerta principal de la casa. Salí de mi habitación y fui a la ventana de la sala para mirar afuera y ver quién estaba allí antes de contestar. Cuando lo hice, vi que el mismo tipo estaba allí. Esto fue realmente espeluznante porque no tenía ni idea de que él supiera dónde vivía. No perdí tiempo y saqué mi teléfono y llamé a la policía. Les dije que un tipo me estaba acosando y que ahora había aparecido en mi casa. Luego volví a mi habitación y esperé a que llegara la policía. Durante los siguientes 10 minutos más o menos, estuve hablando por teléfono con la operadora del 911. Afortunadamente, el hombre no entró a la fuerza ni nada. Pronto llegó la policía. Encontraron al hombre en el patio trasero tratando de encontrar una manera de entrar a la casa. Fue arrestado y le conté a la policía toda la historia de cómo me acosaba. Me alegro mucho de que lo hayan atrapado.
No he vuelto a ver al hombre desde entonces y todavía no se le permite acercarse a una distancia considerable de mí. Trabajo en una oficina bastante típica en la ciudad y vivo en una casa a unos 15 minutos de distancia. Recorro la misma ruta todos los días, y generalmente hay tráfico cerca de la ciudad, obviamente, pero más cerca de mi casa hay mucho menos, especialmente en mi colonia. Les cuento esto porque un día me di cuenta de que una mujer desconocida me seguía a casa. Durante la mayor parte del trayecto, obviamente no me di cuenta, pero cuando comencé a acercarme a mi colonia, las cosas se calmaron y noté que el mismo auto hacía los mismos giros que yo. Finalmente, llegamos a mi calle. Conocía muchos de los autos de los vecinos de mi calle, y este no era uno de ellos. Miré por el espejo retrovisor y vi a una mujer rubia conduciendo, pero llevaba gafas de sol. La primera vez que la vi, simplemente conduje hasta mi casa como de costumbre y entré en mi cochera. Ella pasó de largo, pero disminuyó un poco la velocidad. No estaba 100% seguro de que me estuviera siguiendo, pero pensé que sí. Al día siguiente, volví a casa del trabajo y noté el mismo auto. Esta vez, pensé que seguro me estaba siguiendo, así que cuando llegué a mi colonia, antes de entrar en mi calle, di una vuelta a la manzana. El auto me siguió todo el camino, lo que demostraba que esta mujer me estaba siguiendo deliberadamente. Luego, volví a mi calle y entré en mi cochera. Una vez más, como el día anterior, ella simplemente pasó de largo. Eché un vistazo por la ventana esa noche varias veces, pero no la vi ni vi nada sospechoso. Así que la noche siguiente, la vi siguiéndome de nuevo. Me estaba frustrando y decidí enfrentarla. Cuando estaba casi llegando a mi colonia, me detuve al costado de la carretera. Al principio, ella también empezó a detenerse. Luego, de repente, volvió a la carretera y se alejó. Continué el resto del camino a casa, sin volver a verla esa noche. Me alegré de que hubiera dejado de seguirme, pero ella ya sabía dónde vivía de todos modos. Estaba tratando de averiguar quién era y esas cosas, y no la reconocí por lo que vi, y realmente no se me ocurría nada. Al día siguiente, después del trabajo, ella conducía detrás de mí una vez más. Ahora, realmente no podía creerlo. Tantos días seguidos, simplemente me seguía a casa desde el trabajo. ¿Esta mujer no tenía nada mejor que hacer? Así que, más o menos en el mismo lugar que la noche anterior, decidí detenerme al costado de la carretera. Eso pareció funcionar el día anterior. Sin embargo, cuando lo hice esta vez, ella también se detuvo por completo. Ambos autos estaban estacionados al costado de una calle bastante tranquila. Entonces decidí salir. Iba a enfrentarla y llegar al fondo del asunto, pero justo cuando salí, vi que las dos puertas traseras de su auto se abrían. Dos hombres corpulentos salieron. Eran mucho más grandes que yo y no tenían buen aspecto en absoluto. Tuve un mal presentimiento y decidí rápidamente regresar a mi vehículo, así que me subí y me alejé rápidamente de allí. Sin embargo, vi por el espejo retrovisor a los hombres corriendo de regreso al auto. Subieron y pronto la mujer empezó a seguirme de nuevo y rápidamente pudieron alcanzarme. En ese momento, llamé a la policía. Informé que la misma mujer me seguía y esas cosas. Di mi dirección de a dónde me dirigía y me dijeron que la policía estaba en camino. Desafortunadamente, la mujer dejó de seguirme antes de que llegara la policía. Simplemente giró al azar y desapareció de mi vista. Todavía hablé con la policía sobre eso esa noche. Desafortunadamente, no se podía hacer mucho. No obtuve su número de matrícula, y solo sabía el tipo de auto y una descripción muy básica de las personas. Al día siguiente era sábado, así que no tenía que ir a trabajar. En cambio, por la mañana, llevé a mi perro a pasear por la colonia. Intento pasear a mi perro lo más posible y le encanta el ejercicio. Así que recuerdo que llegué cerca de un parque a solo un par de cuadras de mi casa. Mientras me acercaba al parque, vi a dos hombres caminando por la calle hacia mí. Estaban muy lejos, pero pronto los reconocí como los mismos dos hombres que habían salido del auto con la mujer.
Cuando los vi, me di la vuelta y corrí con mi perro hasta llegar a casa. Pude llegar, y ni siquiera estoy seguro de si los hombres me persiguieron o no. No los vi a ellos ni a la mujer por el resto del día. Y después de eso, no he vuelto a ver a ninguno de ellos. No me han seguido a casa y no he visto a la señora ni a esos tipos. Todo es muy extraño. No estoy seguro de qué estaba pasando allí, porque me seguían o qué querían los hombres. Cuando vivía en la ciudad, caminaba al trabajo todos los días, ida y vuelta. Me tomaba unos 15 minutos, y lo detestaba cuando hacía mucho frío, pero normalmente no era tan malo. Simplemente usaba las aceras y recorría las calles de la ciudad para llegar a mi trabajo. Obviamente, vivía en un departamento, y lo hice por varios meses. Sucedieron algunas cosas extrañas, y creo que alguien me estaba acosando. La primera vez que lo noté fue una noche que salí del trabajo bastante tarde. Normalmente, las aceras no están súper concurridas, pero siempre había gente caminando detrás de mí. Es una ciudad bastante grande y siempre hay gente en la calle. Sin embargo, a veces trabajo hasta tarde, y en las horas realmente tardías solo un par de personas más podrían estar caminando. Así que, cuando estaba más o menos a mitad de camino esa noche, por alguna razón, miré hacia atrás. Ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien ahí. Pero cuando lo hice, vi a un hombre caminando por la acera bastante lejos. Por alguna razón, me pareció sospechoso. Tal vez fue porque vestía ropa oscura, una sudadera con capucha, y miraba al suelo con las manos en los bolsillos. Estaba muy lejos, así que no pude verlo bien. Seguí caminando, y como 5 minutos después, doblé una esquina y escuché pasos a lo lejos. Miré y vi al mismo hombre, pero ahora un poco más cerca. En el siguiente tramo de mi camino a casa, giré 2 veces en cuestión de 2 cuadras. Para mi sorpresa, el hombre hizo los 2 giros conmigo. Ahora sí me estaba poniendo sospechoso. Éramos literalmente solo nosotros dos en esas calles, así que empecé a caminar más rápido. Realmente no quería que este tipo me siguiera hasta mi edificio. Después de acelerar el paso, doblé una esquina súper rápido y luego entré en un callejón. Luego fui hasta el final y literalmente corrí a otra calle. Estaba seguro de haber perdido al tipo para entonces y continué mi camino a casa. Llegué sano y salvo sin ver al tipo. Estaba contento de haberlo perdido. Aproximadamente una semana después, salí del trabajo un poco tarde otra vez. No era tan tarde como la vez anterior que me siguieron, así que había algunas personas más en las aceras, pero una vez más, noté lo que parecía ser el mismo hombre caminando un poco detrás de mí. Hizo todos los mismos giros que yo hasta mi edificio, y estaba aproximadamente a la misma distancia de mí que antes. Una vez más, estoy bastante seguro de que en el mismo lugar, intenté perderlo de nuevo. Corrí por una esquina, atravesé un callejón y salí a otra calle, y una vez más, pareció funcionar. No vi al tipo, así que rápidamente caminé el resto del camino a casa. Pude regresar a mi departamento sano y salvo. Sin embargo, una vez dentro, mi teléfono empezó a sonar. Era tarde por la noche, así que no sabía por qué alguien me estaría llamando. Miré, y era un número que no conocía. Contesté por curiosidad, ya sintiéndome asustado. Cuando lo hice, solo escuché la respiración del otro lado. No estaba seguro de quién era. Pregunté quién estaba ahí varias veces, pero no obtuve respuesta. Luego me colgaron. Después de eso, estaba realmente asustado por todo el asunto y comencé a tomar un taxi para ir y volver del trabajo. Esto pareció funcionar y no me siguieron ni vi al tipo. Pero no mucho después de esto, recibí otra llamada telefónica del mismo número a altas horas de la noche. Fue lo mismo que antes, solo respiraciones en el otro extremo antes de que alguien me colgara, quienquiera que fuera. Bloqueé el número. Tengo que pensar que esa persona y la persona que me seguía estaban conectadas. De hecho, creo que probablemente era el mismo tipo. Es demasiado loco para que no lo sea. Así que después de eso,
terminé mudándome a otra ciudad aproximadamente un mes después. No me mudé por los incidentes, sino por mi trabajo. Tenía que mudarme con cierta frecuencia, pero en realidad estaba contento de salir de esa ciudad por el posible tipo que me acosaba. No ha pasado nada parecido desde entonces. Vivo solo en una casa pequeña en un barrio bastante concurrido. Esto que les cuento sucedió hace poco. Recuerdo que un día estaba afuera haciendo jardinería. Me encantan las plantas y me gusta cuidar el pequeño jardín que tengo en el patio delantero. Mientras lo atendía, noté a un hombre caminando por la calle. Es un barrio concurrido, como dije, así que no había nada inusual en eso. No reconocí al tipo, pero eso tampoco era gran cosa. Sin embargo, lo vi caminando de regreso en la dirección opuesta unos 10 minutos después. Luego lo volví a ver caminando de regreso como 5 a 10 minutos después de eso. El tipo realmente no parecía estar caminando con mucho propósito. Simplemente estaba mirando a su alrededor, y recuerdo que hicimos contacto visual por un segundo antes de que él desviara la mirada. Su comportamiento me pareció un poco sospechoso. Sin embargo, después de que se fue esa vez, no regresó por el resto del tiempo que estuve afuera ese día. Me olvidé por completo de él hasta unos días después, cuando estaba afuera haciendo jardinería de nuevo. Cuando estaba ahí, lo vi pasar caminando otra vez. Esta vez, se detuvo y pareció estar mirándome. Lo vi y me detuve, preguntándome por qué me estaba mirando fijamente. En ese momento, comenzó a caminar hacia mi jardín. Caminé hacia él y lo encontré en el borde de mi propiedad. El tipo me saludó y me dijo que era un vecino. Lo saludé y luego básicamente se despidió y volvió a caminar por la calle. Parecía un poco extraño, pero no pensé mucho en ello. Simplemente volví a la jardinería. Sin embargo, recuerdo que volvió a pasar caminando mientras yo estaba allí. Pasaron varios días y no lo vi, aunque no salí a trabajar en el jardín esos días. Luego, una noche, me despertó un sonido muy tarde. Lo primero que recuerdo fue haber escuchado un ruido extraño desde una ventana trasera que daba a la sala. Me levanté de la cama y fui a la puerta de mi habitación. Fue entonces cuando escuché que se rompía un vidrio. No fue muy fuerte como si lo estuvieran destrozando, sino más bien silencioso. Aún así, podía notar que se estaba rompiendo. Me di cuenta de que alguien estaba entrando a mi casa. Cerré la puerta de mi habitación y la cerré con llave, luego rápidamente tomé mi teléfono y llamé a la policía. Reporté un robo y fui a la esquina trasera de mi habitación, lejos de la puerta. Escuché a alguien caminando por la casa, pero esperaba que no se acercaran a mí. Traté de quedarme callado y esconderme en mi habitación. Después de quizás 2 o 3 minutos, escuché pasos en el pasillo. Se acercaron a la puerta de mi dormitorio y me aterroricé. Pronto, quienquiera que fuera, intentó abrir la manija, que estaba cerrada con llave. Después de que la puerta no se abrió, se alejaron lentamente. Esperaba que esto significara que se iban, pero no fue así. Apenas 2 o 3 minutos después de eso, volví a escuchar pasos que se acercaban por el pasillo. Pero antes de que llegaran a mi puerta, una vez más se dieron la vuelta y se alejaron, esta vez bastante rápido. Casi al mismo tiempo, también escuché autos pasar por la calle afuera. Me di cuenta de que había llegado la policía. La persona que estaba en mi casa intentó irse, pero la atraparon. Resultó ser el mismo hombre que seguía viendo pasar cuando estaba en el jardín. Y resultó que ni siquiera era un vecino. Vivía en la ciudad de al lado, pero de alguna manera me había estado acosando durante semanas. Encontraron fotos mías en su casa, algunas de mis redes sociales y otras tomadas de mí haciendo jardinería sin mi conocimiento. Me asustó mucho eso. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar,
Y nos vemos en la próxima noche.